Buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y yo estaremos explicando un tema muy importante dentro de las ciencias sociales, que es la geografía cultural. Está conformado por José Antonio, Luz Katia, Cristian y quien les habla, Yuri Rodríguez. Lo haremos por medio de una infografía, donde podemos visualizar qué es, cuál es su objeto de estudio, cuál es su historia y cuáles son los principales autores que interactúan en él. La geografía cultural trata de la cultura de los hombres en relación con el espacio. Además de esto, analiza el gran impacto en las actividades culturales que se dan en un lugar o en un territorio determinado. Se interesa por las tradiciones, por las culturas y por las creencias del ser humano como tal. El objeto de estudio de esta gran rama de las ciencias sociales es la forma como las culturas humanas interactúan y modifican su geografía natural. La geografía cultural puede considerarse una parte fundamental de la geografía humana. Pero para comprender que esto en una sociedad debemos preguntarnos cuáles son las etnias, cuáles son las lenguas y cuáles son esas religiones que ellos practican. Trasfondo histórico de la geografía cultural. La geografía cultural es un concepto consustancial a la geografía humana. El término aparece en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, aunque con un sentido diferente. Se trataba de la contraposición en los mapas de la representación de la naturaleza y de los elementos creados por el hombre, como las poblaciones, vías de comunicación y cultivo. La geografía cultural deja de lado los condicionamientos biológicos para considerar únicamente los que proceden de la actividad humana. En Estados Unidos, su máximo representante en los años 20 y 30 fue Carl Sauer. Su articulación con las espacialidades ha permitido plasmar mediante sus huellas y registros históricos pertenecientes a una época específica. Permite rastrear vestigios y rasgos culturales que son objeto del espacio, porque posibilitan observar los cambios y permanencias que se establecen en torno al lugar, puesto que adquieren significados y representaciones diferentes, de acuerdo con las cosmovisiones o prácticas que giran alrededor del espacio y de la cultura. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es José Antonio Patrina Guerra. Vengo a compartirles mi conocimiento sobre la geografía cultural. La geografía cultural se mezcla con los geógrafos Farid y Carlos. Ellos fueron los geógrafos más importantes del mundo, ya que le daban esencia a las preguntas, a los interrogantes que le planteaban las otras personas a ellos. La geografía, bueno, sí, la geografía se mezcla con la física, con la biología, con la matemática, con diversas materias en sí mismas. Más que todo, los geógrafos tienen un conocimiento más profundo, ya que establemente se plantean interrogantes, le dan soluciones a preguntas, buscan la manera de responder dudas, siempre están
buscando respuestas. Como les contaba, el geógrafo es capaz de estudiar no solo los detalles geográficos de manera regional o sistemática, sino además el impacto del ser humano en el medio ambiente y influencia de la geografía en la vida y actividades humanas, económicas y biólogas. En eso se basan los geógrafos. Los geógrafos se basan en el análisis de los elementos físicos, sociales, económicos que coinciden con el lugar, tiempo determinado donde se encuentran viviendo. Mi nombre es Cristian Felipe Reyes. Voy a presentarle la conclusión sobre la infografía expuesta por mis compañeros sobre el tema de la geografía cultural. Podemos decir que la geografía cultural se complementa con las demás geografías, como la geografía física y la geografía económica. También se relaciona con otras disciplinas humanas y ciencias sociales que tienen como objeto de estudio al ser humano y cómo éste se relaciona y construye las sociedades. Los aportes e investigaciones de Raxel y Carl O. Sauber fueron fundamentales para que esta ciencia surgiera y se diera a conocer en el ámbito social. El término paisaje fue clave para entender los métodos y objetos de estudio de esta ciencia. Como lo dijo Carl O. Sauber, el paisaje es la impronta que lleva los rastros de las sociedades que habitaron en el pasado y las sociedades que habitan en el presente. Con esto doy finalizado la infografía.